Nunca pensé que un elevador pudiera aprender rutinas hasta que empezó a anticiparse a mí. Trabajo en un edificio de oficinas que nunca duerme del todo. Hay turnos nocturnos, personal de limpieza, seguridad. Yo entro a las 10 de la noche y salgo al amanecer. A esa hora el edificio es otro, silencioso, con luces parciales y pasillos que parecen más largos. Siempre uso el mismo elevador, el del fondo. Es más viejo, más lento, pero casi nadie lo toma. Me gustaba porque no se detenía en pisos innecesarios. Al principio todo era normal. Una noche, al entrar, presioné el botón del piso 7 y el elevador ya estaba en movimiento. La puerta se cerró antes de que tocara nada. Pensé que alguien lo había llamado desde arriba. Cuando miré el panel, el 7 estaba iluminado. No le di importancia. Días después volvió a pasar. Entré distraído, con el café en la mano. El elevador se cerró solo y comenzó a subir. Esta vez miré el panel de inmediato. Solo un número encendido. Mi piso. Empecé a sentir incomodidad cuando noté que nunca se equivocaba. No importaba si dudaba, si tardaba en presionar el botón, si fingía que iba a otro nivel. El elevador siempre arrancaba hacia el piso donde realmente iba. Probé un experimento. Una noche, entré y presioné el piso 5, pero me quedé mirando el reflejo del espejo. Pensé claramente en el 7, en mi oficina. El elevador subió y se detuvo en el 7. El botón 5 nunca se encendió. Revisé si había cámaras. Nada visible, ningún sensor nuevo, ninguna actualización reciente. Mecanismo viejo, botones gastados, espejo rayado. Una madrugada, mientras bajaba, el elevador se detuvo entre pisos. Las luces no se apagaron, no hubo alarma, simplemente se detuvo. La pantalla marcaba un símbolo que nunca había visto. No era un número. Escuché un sonido suave, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré rápido. Estaba solo. Entonces una voz salió del altavoz del elevador. No era grabada, no era automática. «Siempre bajas cansado», dijo. «Hoy deberías quedarte». El elevador comenzó a subir. «¿A dónde?», pregunté, sin saber por qué. «Al piso que evitas», respondió la voz. Se detuvo en el piso 9. Ese piso no existe. En los planos del edificio no hay piso 9. El panel nunca lo ha mostrado. Las puertas se abrieron y no vi oficinas. Vi un pasillo largo, con alfombra vieja y luces encendidas a medias. Olía a polvo y a algo metálico, como aire guardado por años. No bajé. Las puertas se cerraron solas y el elevador descendió hasta planta baja, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, el elevador empezó a hacer algo peor. Se detenía un segundo antes de llegar a mi piso. Siempre, como si dudara. Una madrugada, cuando estaba completamente solo en el edificio, el elevador habló otra vez. «Te quedas cada vez más tiempo», dijo. «Es mi trabajo», respondí. «No, es costumbre». Las luces parpadearon. El panel mostró brevemente el número 9 y volvió a apagarse. Decidí dejar de usarlo. Empecé a tomar las escaleras. 12 pisos. Cansado, pero tranquilo. Hasta que una noche, al subir por las escaleras, escuché el sonido del elevador acompañándome piso por piso. Subía al mismo ritmo que yo. Cuando llegué al 7, las puertas del elevador ya estaban abiertas, esperándome, con la luz encendida y el botón del 9 iluminado. Desde entonces el elevador ya no se mueve solo conmigo. Ahora cada vez que entro al edificio, lo veo bajar vacío hasta la planta baja, abrir las puertas y esperar. Nunca pensé que un elevador pudiera aprender rutinas hasta que empezó a anticiparse a mí. Trabajo en un edificio de oficinas que nunca duerme del todo. Hay turnos nocturnos, personal de limpieza, seguridad. Yo entro a las 10 de la noche y salgo al amanecer. A esa hora el edificio es otro, silencioso, con luces parciales y pasillos que parecen más largos.
Siempre uso el mismo elevador, el del fondo. Es más viejo, más lento, pero casi nadie lo toma. Me gustaba porque no se detenía en pisos innecesarios. Al principio todo era normal. Una noche, al entrar, presioné el botón del piso 7 y el elevador ya estaba en movimiento. La puerta se cerró antes de que tocara nada. Pensé que alguien lo había llamado desde arriba. Cuando miré el panel, el 7 estaba iluminado. No le di importancia. Días después volvió a pasar. Entré distraído, con el café en la mano. El elevador se cerró solo y comenzó a subir. Esta vez miré el panel de inmediato. Solo un número encendido. Mi piso. Empecé a sentir incomodidad cuando noté que nunca se equivocaba. No importaba si dudaba, si tardaba en presionar el botón, si fingía que iba a otro nivel. El elevador siempre arrancaba hacia el piso donde realmente iba. Probé un experimento. Una noche, entré y presioné el piso 5, pero me quedé mirando el reflejo del espejo. Pensé claramente en el 7, en mi oficina. El elevador subió y se detuvo en el 7. El botón 5 nunca se encendió. Revisé si había cámaras. Nada visible, ningún sensor nuevo, ninguna actualización reciente. Mecanismo viejo, botones gastados, espejo rayado. Una madrugada, mientras bajaba, el elevador se detuvo entre pisos. Las luces no se apagaron, no hubo alarma, simplemente se detuvo. La pantalla marcaba un símbolo que nunca había visto. No era un número. Escuché un sonido suave, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré rápido. Estaba solo. Entonces una voz salió del altavoz del elevador. No era grabada, no era automática. «Siempre bajas cansado», dijo. «Hoy deberías quedarte». El elevador comenzó a subir. «¿A dónde?», pregunté, sin saber por qué. «Al piso que evitas», respondió la voz. Se detuvo en el piso 9. Ese piso no existe. En los planos del edificio no hay piso 9. El panel nunca lo ha mostrado. Las puertas se abrieron y no vi oficinas. Vi un pasillo largo, con alfombra vieja y luces encendidas a medias. Olía a polvo y a algo metálico, como aire guardado por años. No bajé. Las puertas se cerraron solas y el elevador descendió hasta planta baja, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, el elevador empezó a hacer algo peor. Se detenía un segundo antes de llegar a mi piso. Siempre, como si dudara. Una madrugada, cuando estaba completamente solo en el edificio, el elevador habló otra vez. «Te quedas cada vez más tiempo», dijo. «Es mi trabajo», respondí. «No, es costumbre». Las luces parpadearon. El panel mostró brevemente el número 9 y volvió a apagarse. Decidí dejar de usarlo. Empecé a tomar las escaleras. 12 pisos. Cansado, pero tranquilo. Hasta que una noche, al subir por las escaleras, escuché el sonido del elevador acompañándome piso por piso. Subía al mismo ritmo que yo. Cuando llegué al 7, las puertas del elevador ya estaban abiertas, esperándome, con la luz encendida y el botón del 9 iluminado. Desde entonces el elevador ya no se mueve solo conmigo. Ahora cada vez que entro al edificio, lo veo bajar vacío hasta la planta baja, abrir las puertas y esperar. Nunca pensé que un elevador pudiera aprender rutinas hasta que empezó a anticiparse a mí. Trabajo en un edificio de oficinas que nunca duerme del todo. Hay turnos nocturnos, personal de limpieza, seguridad. Yo entro a las 10 de la noche y salgo al amanecer. A esa hora el edificio es otro, silencioso, con luces parciales y pasillos que parecen más largos. Siempre uso el mismo elevador, el del fondo. Es más viejo, más lento, pero casi nadie lo toma. Me gustaba porque no se detenía en pisos innecesarios. Al principio todo era normal. Una noche, al entrar, presioné el botón del piso 7 y el elevador ya estaba en movimiento. La puerta se cerró antes de que tocara nada. Pensé que alguien lo había llamado desde arriba. Cuando miré el panel
El 7 estaba iluminado. No le di importancia. Días después volvió a pasar. Entré distraído, con el café en la mano. El elevador se cerró solo y comenzó a subir. Esta vez miré el panel de inmediato. Solo un número encendido. Mi piso. Empecé a sentir incomodidad cuando noté que nunca se equivocaba. No importaba si dudaba, si tardaba en presionar el botón, si fingía que iba a otro nivel. El elevador siempre arrancaba hacia el piso donde realmente iba. Probé un experimento. Una noche, entré y presioné el piso 5, pero me quedé mirando el reflejo del espejo. Pensé claramente en el 7, en mi oficina. El elevador subió y se detuvo en el 7. El botón 5 nunca se encendió. Revisé si había cámaras. Nada visible, ningún sensor nuevo, ninguna actualización reciente. Mecanismo viejo, botones gastados, espejo rayado. Una madrugada, mientras bajaba, el elevador se detuvo entre pisos. Las luces no se apagaron, no hubo alarma, simplemente se detuvo. La pantalla marcaba un símbolo que nunca había visto. No era un número. Escuché un sonido suave, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré rápido. Estaba solo. Entonces una voz salió del altavoz del elevador. No era grabada, no era automática. «Siempre bajas cansado», dijo. «Hoy deberías quedarte». El elevador comenzó a subir. «¿A dónde?», pregunté, sin saber por qué. «Al piso que evitas», respondió la voz. Se detuvo en el piso 9. Ese piso no existe. En los planos del edificio no hay piso 9. El panel nunca lo ha mostrado. Las puertas se abrieron y no vi oficinas. Vi un pasillo largo con alfombra vieja y luces encendidas a medias. Olía a polvo y a algo metálico, como aire guardado por años. No bajé. Las puertas se cerraron solas y el elevador descendió hasta planta baja, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, el elevador empezó a hacer algo peor. Se detenía un segundo antes de llegar a mi piso. Siempre, como si dudara. Una madrugada, cuando estaba completamente solo en el edificio, el elevador habló otra vez. «Te quedas cada vez más tiempo», dijo. «Es mi trabajo», respondí. «No, es costumbre». Las luces parpadearon. El panel mostró brevemente el número 9 y volvió a apagarse. Decidí dejar de usarlo. Empecé a tomar las escaleras. 12 pisos, cansado pero tranquilo. Hasta que una noche, al subir por las escaleras, escuché el sonido del elevador acompañándome piso por piso. Subía al mismo ritmo que yo. Cuando llegué al 7, las puertas del elevador ya estaban abiertas, esperándome, con la luz encendida y el botón del 9 iluminado. Desde entonces el elevador ya no se mueve solo conmigo. Ahora cada vez que entro al edificio, lo veo bajar vacío hasta la planta baja, abrir las puertas y esperar. Nunca pensé que un elevador pudiera aprender rutinas hasta que empezó a anticiparse a mí. Trabajo en un edificio de oficinas que nunca duerme del todo. Hay turnos nocturnos, personal de limpieza, seguridad. Yo entro a las 10 de la noche y salgo al amanecer. A esa hora el edificio es otro, silencioso, con luces parciales y pasillos que parecen más largos. Siempre uso el mismo elevador, el del fondo. Es más viejo, más lento, pero casi nadie lo toma. Me gustaba porque no se detenía en pisos innecesarios. Al principio todo era normal. Una noche, al entrar, presioné el botón del piso 7 y el elevador ya estaba en movimiento. La puerta se cerró antes de que tocara nada. Pensé que alguien lo había llamado desde arriba. Cuando miré el panel, el 7 estaba iluminado. No le di importancia. Días después volvió a pasar. Entré distraído, con el café en la mano. El elevador se cerró solo y comenzó a subir. Esta vez miré el panel de inmediato. Solo un número encendido. Mi piso. Empecé a sentir incomodidad cuando noté que nunca se equivocaba. No importaba si dudaba, si tardaba en presionar el botón,
si fingía que iba a otro nivel? El elevador siempre arrancaba hacia el piso donde realmente iba. Probé un experimento. Una noche, entré y presioné el piso 5, pero me quedé mirando el reflejo del espejo. Pensé claramente en el 7, en mi oficina. El elevador subió y se detuvo en el 7. El botón 5 nunca se encendió. Revisé si había cámaras. Nada visible, ningún sensor nuevo, ninguna actualización reciente. Mecanismo viejo, botones gastados, espejo rayado. Una madrugada, mientras bajaba, el elevador se detuvo entre pisos. Las luces no se apagaron, no hubo alarma, simplemente se detuvo. La pantalla marcaba un símbolo que nunca había visto. No era un número. Escuché un sonido suave, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré rápido. Estaba solo. Entonces una voz salió del altavoz del elevador. No era grabada, no era automática. «Siempre bajas cansado», dijo. «Hoy deberías quedarte». El elevador comenzó a subir. «¿A dónde?», pregunté, sin saber por qué. «Al piso que evitas», respondió la voz. Se detuvo en el piso 9. Ese piso no existe. En los planos del edificio no hay piso 9. El panel nunca lo ha mostrado. Las puertas se abrieron y no vi oficinas. Vi un pasillo largo con alfombra vieja y luces encendidas a medias. Olía a polvo y a algo metálico, como aire guardado por años. No bajé. Las puertas se cerraron solas y el elevador descendió hasta planta baja, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, el elevador empezó a hacer algo peor. Se detenía un segundo antes de llegar a mi piso. Siempre, como si dudara. Una madrugada, cuando estaba completamente solo en el edificio, el elevador habló otra vez. «Te quedas cada vez más tiempo», dijo. «Es mi trabajo», respondí. «No, es costumbre». Las luces parpadearon. El panel mostró brevemente el número 9 y volvió a apagarse. Decidí dejar de usarlo. Empecé a tomar las escaleras. 12 pisos, cansado pero tranquilo. Hasta que una noche, al subir por las escaleras, escuché el sonido del elevador acompañándome piso por piso. Subía al mismo ritmo que yo. Cuando llegué al 7, las puertas del elevador ya estaban abiertas, esperándome, con la luz encendida y el botón del 9 iluminado. Desde entonces el elevador ya no se mueve solo conmigo. Ahora cada vez que entro al edificio, lo veo bajar vacío hasta la planta baja, abrir las puertas y esperar.